Citroën. En Líderes, un reportaje a Sandra Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro. A menos de 2 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, habla del hecho más brutal que cambió su vida para siempre. Yo no tenía dudas de que algo grave le había pasado porque conviví 17 años con Alberto Nisman. La certeza de que fue un asesinato y el agradecimiento a la sociedad, sus colaboradores y su familia por haberla apoyado. Es fundamental que el sistema judicial sea modificada y que le dé a las víctimas un lugar en paridad al que hoy tienen las personas sospechadas de delito. Su convicción de que las víctimas merecen el soporte del sistema judicial y su deseo de que la causa que llevó a Nisman a la muerte no quede archivada. Sandra Arroyo Salgado en Líderes, con la conducción de Cecilia Lucía Puig. Taste the feeling. Quisiera preguntarte, ¿cuándo decidiste que querías ser abogada? Bueno, era muy chica y todo fue a raíz de una serie que se llamaba Petrocelli, que era el defensor de causas justas y de personas inocentes. Y yo vi en parte hecha realidad esa ilusión, esa vocación, porque fui durante mucho tiempo defensora oficial. El 18 de enero de 2015 hubo un antes y un después en tu vida. ¿Qué fue lo que pasó y cómo te enteraste de la muerte del fiscal Nisman? Bueno, ese domingo estábamos con mis hijas en París, ya regresadas después de un paseo porque por el clima, invierno, frío, habíamos vuelto de pasear y recibo un llamado en mi celular de una secretaria privada de él que me pedía el teléfono de la hermana de Alberto, diciéndome directamente que quería acceder a ese teléfono porque hacía bastante tiempo que estaban tratando de ubicarlo a Alberto. Nosotros, por el cambio horario y por la situación en que yo me había quedado en ese viaje, que era el viaje de 15 de Yara, y que ya para mí había sido un impacto muy importante, que él que ya trascendió, claro, que él se había vuelto el domingo anterior. A partir de ahí fueron una cantidad de llamados que hice, le pasé el teléfono, llamé a los custodios y que incluso me transmitieron que el diario de ese día estaba en la puerta de servicio y que él no lo había retirado. Yo no tenía dudas de que algo grave le había pasado porque conviví 17 años con Alberto Nisman y era una persona que vivía conectada a su teléfono, a su celular. Era impensado que transcurrieran esa cantidad de horas sin que él responda a los llamados. O sea, sabía que algo grave le había pasado, lo intuía porque era inexplicable, pero cuando el custodio me dice hay un arma, yo le dije, no, este hombre lo mataron, no puede ser. ¿Por qué pensaste eso? Porque Alberto nunca me habló de armas. Alberto, mientras convivió conmigo, no tenía armas en nuestro domicilio y yo siempre supe todo lo que había en nuestra casa. Él no habituaba a manejar armas, a manipular, y además, porque si bien era muy valiente a la hora de
llevar adelante su trabajo y pese al contexto de amenazas vigentes respecto de nuestra familia desde el mes de agosto del año 2012, él seguía adelante con lo que entendía que era su deber. Nunca tuve dudas de que Alberto no era el tipo de persona de que hubiera puesto fin a su vida. Imagino el impacto terrible que esto debe haber representado para vos a título personal y para tus chicas, ¿no? ¿En qué momento decidís ser querellante y representarlas para conocer la verdad? Bueno, sin duda esto fue un hecho que nos cambió la vida. Cuando uno toma conciencia de que en cualquier momento puede ser víctima de un hecho que le cambia su vida por completo. Dramáticamente, ¿no? Una tragedia que te parte la vida en dos. Fue algo obviamente inesperado y para mis hijas, bueno, fue de un impacto. Estábamos además en un momento de vacaciones, en un viaje que era el viaje de 15 que Yara había elegido, que justamente optó por un viaje y no por una fiesta porque quería compartir momentos en calidad con su papá y con su mamá. Si bien la víctima directa fue Alberto Nisman, creo que todos coincidimos en que luego de él las víctimas más directas fueron nuestras hijas. La fiscal Fein siempre defendió que se había preservado la escena del crimen, sin embargo se difundieron imágenes espeluznantes de cómo eso no era cierto porque esa escena del crimen no había sido cuidada como debería haber sido. ¿Vos qué lectura haces de los hechos con la experiencia y con el paso del tiempo? Bueno, yo creo que este hecho puso al descubierto pública y mediáticamente la gran inidoneidad, las falencias que estamos teniendo en nuestro sistema judicial y de las fuerzas de seguridad, con las imágenes y videos que se difundieron. Esto, bueno, fue públicamente expuesto. Entiendo que no se preservó en absoluto la escena del crimen. La escena del crimen no se reducía al baño, al lugar donde él aparece muerto, sino todo el departamento de mínima y todas las torres Le Parc de máxima, que es lo que debiera haberse preservado. Convocaste a un equipo interdisciplinario para que te diera una orientación o una visión de lo que había sucedido con las pruebas a las que tuviste acceso. ¿Cuáles fueron los resultados de esa investigación de alguna manera o seguimiento que encargaste a título personal? Yo transmití telefónicamente a quienes ya te dije que por favor le transmitieran a la fiscal, al juez que interviniera, que nos esperasen hasta para poder controlar la autopsia, para designar peritos que controlen y que formen parte de la autopsia. Esto no ocurrió. Incluso le pedí a un familiar que presente un escrito en el juzgado, en la fiscalía. No sabíamos todavía bien quién iba a intervenir pidiendo esto. La verdad es que este familiar se dirigió al juzgado. En el juzgado le dijeron, no, acá no tenemos nada que ver, es la fiscalía. Esta persona le pide si por favor podían enviar el escrito a la fiscalía. Le dice, no, nosotros eso no lo vamos a hacer, no nos corresponde. Yo, a partir de lo que nos pasó, vivencié en forma directa la desprotección que las víctimas están teniendo recurrentemente en el sistema judicial, porque se pretende delegar en las víctimas la investigación. De cara a un nuevo gobierno, ¿ves que se puedan producir cambios, así como vemos que algunos casos en la justicia se están acelerando?
para dar una definición o para conocer un veredicto. ¿Crees que en el caso del fiscal Nisman esto pueda favorecer de alguna manera? Este hecho fue altamente politizado durante todo el año pasado y esto fue algo que afectó muchísimo a la investigación. No podemos desconocer que su denuncia tenía un impacto político justamente por el tema, el hecho que él estaba denunciando y respecto de quiénes era la denuncia. Tampoco podemos desconocer que el año pasado fue un año electoral donde se debatía y estaba en juego la continuidad o no de todo un proyecto de poder, con lo cual la investigación lamentablemente sufrió vaivenes vinculados a toda esa situación y fue altamente politizada. Yo lo que espero es que esta investigación no se siga politizando y que justamente se lleve adelante en base a la prueba científica y objetiva que ya hay en el expediente. Sandra, en el entierro del fiscal miles y miles y miles de personas acompañaron, de igual manera que a un mes de su muerte. ¿Cómo sentís hoy el acompañamiento de la gente? Bueno, para nosotros todo eso fue muy importante. La verdad es que en un principio no dimensionaba yo el impacto que esto tuvo en la gente. Para mí fue todo como una pesadilla terrible lo que nos pasó. No me esperaba ese acompañamiento de la gente, pero sin duda lo recibimos y lo sentimos durante todo el año que pasó. En la calle fundamentalmente, con gente que cuando nos reconoce se acerca y nos da sus palabras de apoyo y nos transmite. Todos se acuerdan qué estaban haciendo cuando se enteraron de la muerte de Alberto. Son puntos de inflexión, no solo en la vida de ustedes, sino en las de todos los ciudadanos, ¿no? En las de un país. Yo siento que porque sin duda fue una conmoción a nivel nacional y también con gran impacto a nivel internacional. Sí, yo siento que sin duda todo ese apoyo y esa fuerza de la gente nos llegó y es lo que nos permitió a mis hijas y a mí seguir adelante y transitar todo el año pasado que fue tan difícil para nosotros. Pasamos por distintas situaciones que nos demostraban cómo impactó en la gente, acá en nuestro país y en el exterior. En enero de este año, en un viaje al exterior, un agente de viaje, cuando yo le transmito que era de Argentina, él era un español que estaba en Ámsterdam muy enojado con su país por la corrupción en España, y cuando yo le digo, nosotros somos de Argentina, y me dice, bueno, ¿qué te voy a decir a vos que vienes del país donde matan a los fiscales que investigan al poder? Y yo le dije, ¿cómo? Y me dice, ¿qué? ¿Tú no sabes lo que pasó el año pasado con el fiscal? Y le digo, no, sí, lo que pasa es que, bueno, quería saber qué opinión tenías al respecto, pues yo soy la mamá de sus hijas. Y bueno, obviamente que se quedó muy impactado, me pidió disculpas, pero bueno, nos pasaron a lo largo de todo el año pasado distinto tipo de situaciones y todavía hasta el día de hoy, donde la gente nos transmite con su apoyo, su afecto y con una gran lógica y sentido común después de ver esas imágenes del departamento de Nisman y ese video. Nos dicen, nosotros no tenemos dudas de que al fiscal lo mataron. ¿Cómo se hace para salir adelante, ¿no? De algo tan doloroso y de una vivencia tan trágica como la que tuvieron que vivir tanto las chicas como vos? La verdad es que todo el año pasado, que fue nuestro peor año, fue muy difícil seguir sobrellevando la vida familiar. Mis hijas son muy chicas,
Hoy Cala, bueno, tiene 9 años y Ara 16 años. Y la verdad es que ellas saben que yo me dedico a esto, cuál es mi función, y yo no quiero generarles falsas expectativas y no quiero que el resto de su vida sea una expectativa de algo que muy probablemente nunca llegue, que es saber quiénes fueron los responsables de la muerte de su papá. ¿Qué te enseñó esta vivencia a vos como jueza? Que puedas aplicar en un juzgado tan importante y tan complejo por la cantidad y por lo delicado de las causas que lleva adelante el juzgado de San Isidro. Que las víctimas se merecen otro lugar, que es fundamental que el sistema judicial y nuestra legislación sea modificada y que le dé a las víctimas un lugar en paridad al que hoy tienen las personas sospechadas de delito. En nuestro sistema judicial hay alrededor de 300 defensorías oficiales en el orden nacional para defender a las personas sospechadas de delito, a los responsables, a las personas que sospechadas, o sea, algunos pueden ser inocentes y otros no. Y yo no planteo restarles a ellos la representación y defensa de sus derechos que merecen en el proceso penal. Pero lo que estoy planteando es que las víctimas hoy no la tienen en paridad a estas personas. Igualmente, nunca podemos hablar de una situación de paridad porque en casos como este, incluso la víctima ni está porque perdió su vida. O sea que ni siquiera la víctima, no podemos hablar de una igualdad porque es su familia, son sus afectos los que están del otro lado. Y la verdad es que cualquiera de nosotros puede en cualquier momento ser víctima de un hecho delictivo que le cambie su vida para siempre y hoy el Estado no está pensando en las víctimas. Y si la víctima está ahí es porque el Estado ya le falló. ¿Cómo haces? Te escucho con esta vehemencia y con esta determinación de llevar adelante esta causa desde todas las facetas. Y mi pregunta es, ¿cómo haces para mantener en eje 3 ámbitos, ¿no? El de tus causas como jueza federal en San Isidro, el de tu familia y esta acción que decidiste llevar adelante como querellante? Bueno, en un principio traté de tener una participación más activa en esta representación y defensa de los derechos de mis hijas, que advertí que ningún organismo del Estado estaba defendiendo y estaba representando, y llegó un momento que me fue prácticamente imposible, era imposible que yo continuara y fue cuando recurrí a una representación letrada, porque además la defensa oficial no es por naturaleza quien está llamado a defender a las víctimas, sino justamente está previsto para defender a las personas sospechadas del delito. Entonces ahí decidí recurrir a los abogados que te mencioné, y porque además también lo más importante para mí era contener emocionalmente a mis hijas, y porque además cada vez que yo impulsaba la investigación sufría una consecuencia. Me han recusado en varias investigaciones de manera infundada, alegando o recurriendo a argumentaciones con el único fin, siento yo, de afectarme o de que justamente haga lo que en parte tuve que hacer, que es, poner en manos de mis abogados y de otros y no estar tan vehementemente impulsando la investigación. Sandra, la vida te ha puesto a prueba poniéndote de dos lados. Por un lado, impartiendo justicia como jueza, y por el otro lado, a la espera
de la justicia. ¿Qué rol crees que le cabe a nuestra sociedad el hecho de tener una justicia independiente y transparente? Yo siento que es imprescindible el compromiso de la gente y una mayor participación ciudadana, un mayor reclamo. Siento que es fundamental que la gente tome conciencia de que en cualquier momento puede ser víctima de un hecho, como te decía, que le cambie la vida para siempre y que hoy no tiene quien lo defienda y quien lo representa, y no se le puede reclamar a la víctima que ella lleve adelante una investigación como se nos reprochaba a nosotros, porque la víctima está emocionalmente impactada o tal vez ni siquiera está. Es el Estado el que debe preocuparse por sus víctimas. Si tenemos un Estado que no se está preocupando por dos menores víctimas, por defenderlas, por representarlas, por hacer valer sus derechos, por eso yo creo que es fundamental que la gente se compromete, que participe y que impulse ante los políticos y los gobernantes las reformas que son necesarias de nuestro sistema judicial. Y por eso entiendo que sería muy importante la implementación del juicio por jurados con participación ciudadana y que contribuya al quehacer judicial, que contribuya a esa valoración de la prueba en base a la lógica, a la experiencia y al sentido común que a veces los funcionarios públicos olvidamos o estamos disociados, y además que se dé la posibilidad de esa participación con gente que tenga esa empatía y esa capacidad de ponerse en el lugar del otro y de sentir y decidir en base a lo que siente una madre cuando pierde un hijo cuando pierde a sus padres por un hecho delictivo, o a lo que le pasa a un padre cuando su hija sufre un hecho de violación. Por eso me parece tan importante que la gente que sufre estos hechos también pueda formar parte y contribuir al quehacer judicial. Con tu trayectoria como jueza, con el rol que asumiste en la defensa de tus hijas, representándolas, si pudieras hacer algo de manera diferente, ¿hay algo que hubieras cambiado radicalmente o de lo que te arrepentís de haber hecho? Y la verdad es que cuando uno mira para atrás, dice, bueno, sí, capaz que acá me equivoqué. Por ejemplo, me lo planteé muchísimas veces cuando no recusé a la fiscal desde un principio. Yo, no bien transmitió lamentablemente en las manos de Nisman no había rastros de pólvora, debí haberla recusado, debí haber escuchado a mi hija que me dijo, mamá, ¿por qué la fiscal dice eso? ¿Que ella busca algo distinto? Traté de hacer lo mejor que pude con las herramientas que tenía en ese momento y con el estado de impacto emocional que bueno, es de imaginar que uno atraviesa en un momento como ese, ¿no? En lo más íntimo de tu corazón, ¿tenés vos una hipótesis de lo que sucedió? Sí, obviamente, sí. Sí, o sea, yo no tengo dudas, como no las tuve desde que me dijeron que había un arma, que a Alberto Nisman lo mataron, de eso no tengo ninguna duda, y en punto a los responsables, la verdad es que tengo alguna hipótesis, pero que, bueno, todavía no está acreditada ni demostrada en el expediente, y la verdad que lo que esta investigación demanda pero imperiosamente es, primero, que se defina en qué justicia debe continuar la investigación, porque la vuelta a la justicia criminal de instrucción es seguir perdiendo el tiempo.
ya ha quedado demostrado que ese ámbito judicial es ineficiente, no está preparado, no está capacitado para investigar hechos con un impacto institucional como este, si bien es la justicia que suele intervenir en homicidios. ¿Qué expectativa tenés del futuro de nuestro país? Quiero tener las mejores expectativas, entiendo que la gente tomó conciencia de lo importante que es comprometerse en las elecciones mediante el voto directo por un futuro distinto para nuestros hijos, con instituciones fortalecidas, donde la independencia de poderes sea una realidad, que tengamos un sistema judicial independiente que cumpla el rol que debe cumplir de control del resto de los poderes del Estado. Sandra, ¿qué es la justicia para vos? ¿Cómo la entendés? Para mí la justicia es un servicio público. Somos servidores de la gente que tiene que confiar en la justicia, que tiene que sentir que va a un ámbito en el que va a encontrar una respuesta a sus reclamos y a sus derechos, al reconocimiento de sus derechos, que es un ámbito en el que va a ser oída, en el que sus reclamos van a ser atendidos, que tenemos serias falencias, no solo de recursos materiales y logísticos a la hora de llevar adelante las investigaciones, sino también humanos. ¿Qué recibís vos como mamá de tus hijas? ¿Qué son ellas en tu vida? Un apoyo increíble, me llenan de orgullo, de satisfacción, de alegría. Recibo de ellas muchísimo amor y contención, y para mí ellas, mi pareja, mis padres, mi hermana, mis sobrinos y mi equipo de trabajo son muy importantes en mi vida, y estoy sumamente agradecida porque yo siento que pude seguir gracias a todos ellos. Creo que eso es lo que me ayudó todo este año a poder seguir llevando adelante mi trabajo sin incumplir en mi rol de madre. Sandra Arroyo Salgado, muchísimas gracias por este reportaje. No, gracias a vos por este espacio. Solo la justicia nos dará la paz. Ramon Llull, escritor y filósofo catalán. Citroën. Taste the feeling.